Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Gracia Pinillos y soy arquitecta y especialista de catastro en la Oficina Registral de Chimbote. Continuamos con el desarrollo del primer curso de Derecho Registral, Inmobiliario y Catastro. En esta oportunidad me han encargado de tratar el tema sobre regularización de edificaciones de acuerdo a la Ley 27157 y su reglamento, que corresponde a la sesión número 8 del tercer módulo. Como primer punto, tenemos el objeto y vigencia de esta ley. Esta ley me va a regular edificaciones ejecutadas o demolidas, pero que la fecha de culminación de obra haya sido antes del 21 de julio de 1999 y que no cuenten con licencia de obra o conformidad de obra. Además, que no haya obtenido un reglamento interno o la correspondiente independización. Esta ley se sujeta al formulario registral y me va a permitir adecuar todas las edificaciones que hayan sido consolidadas antes de esta fecha. Posteriormente a esta fecha se realiza ya mediante vía municipal y se acoge a la ley 29090, que es la ley de habilitaciones urbanas. En el segundo punto vemos qué es una regularización. ¿Qué obtenemos? ¿Qué entendemos por una regularización? Es el reconocimiento físico legal e inscripción de edificaciones existentes, ya sean predios urbanos, terrenos con proyecto aprobado de habilitación urbana, con construcción simultánea o predios ubicados en zonas consolidadas. ¿Esta regularización a qué me va a conllevar? A obtener un saneamiento de titulación y su respectiva inscripción en el registro de predios, ya sea de acuerdo a inmatriculaciones, declaratorias de fábricas, o también la inscripción de reglamento interno, la Junta de Propietarios e independización de unidades de propiedad exclusiva y común, como es en el caso de las independizaciones urbanas. Al momento de presentar o hacer el acto de calificación de una declaratoria de fábrica, básicamente declaratoria de fábrica, se va el verificador ad hoc responsable, que en este caso sería un ingeniero o arquitecto verificador. Él va a elaborar todo el expediente técnico. ¿Y qué me va a contener? Me va a contener el formulario registral aprobado por registros públicos, que se puede descargar vía web o puede ser solicitado en el área de informes. Y me va a constituir un título registral. ¿Por qué? Porque va a pasar tanto por el filtro legal como por el filtro técnico. Y este formulario tiene que estar debidamente llenado. No se tiene que omitir ninguna observación, tanto en el formulario como en los planos. En el formulario hay casos en los que se omite la fecha de culminación de obra o solamente se especifica el año, más no el mes ni el día. Así como se omiten diversos ambientes del plano de distribución. Y a la vez tiene que estar firmado y acompañado de la documentación. A la vez tiene que estar legalizado por el notario y visado por los titulares o copropietarios. Este formulario registral, además, debe estar acompañado por la copia literal de dominio, que es una historia de toda la propiedad inmueble, los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, el plano de localización y ubicación, los planos de arquitectura y el informe técnico de verificación, que posteriormente les voy a aclarar la denominación y para qué sirve cada punto. Como primer punto tenemos la copia literal de dominio. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, en primer lugar, ¿qué es? Esta copia literal de dominio es un documento certificado por la SUNAR, cuyo nombre del propietario de un bien inscrito
va a tener una partida registral. ¿Y qué me va a permitir esta partida registral obtener? Me va a permitir obtener toda la historia de esa edificación, ya sea los titulares anteriores, los titulares nuevos, el área del inmueble como linderos, medidas perimétricas, así como la existencia de gravámenes, en este caso hipotecas o embargos. A la vez, esta copia literal me va a servir tanto como para el derecho de propiedad del solicitante como para la solicitud de saneamiento de titulación. ¿Qué entendemos por un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios? Es un documento oficial emitido por la Municipalidad Distrital. En el caso de Lima, en el caso del Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima es la que emite ese certificado de parámetros urbanísticos. Este documento oficial, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir regular el proceso de construcción sobre un predio urbano y a la vez brindar seguridad a los proyectistas para el diseño, ya sea de una edificación nueva como de la ampliación de una ya existente. En términos más cristianos, es los lineamientos que un proyectista va a tener para la elaboración de un proyecto urbano arquitectónico. Aquí hay un modelo de un certificado de parámetros de la ciudad de Trujillo, en donde podemos rescatar es de que ellos ponen el código catastral. Ponen el código catastral porque ellos sí han hecho un trabajo de catastro de toda la zona. Y a la vez me doy cuenta de que en algunos certificados se emite la existencia de zonas arqueológicas o patrimonios culturales, que bueno, otras zonas no la contemplan, ¿no? La zonificación con respecto a los usos de suelo que va a determinar de acuerdo a la función que ocupa en un determinado sector, el alineamiento de la fachada, los usos de los suelos permisibles y compatibles, la compatibilidad de los usos, comercio con educación, recreación con vivienda, los coeficientes máximos y mínimos de edificación también. El coeficiente máximo se logra hallar de acuerdo a la sumatoria de las áreas techadas entre el área ocupada del terreno. El porcentaje mínimo de área libre también se debe contemplar en el certificado, la altura máxima y mínima de edificación, los retiros, el área de lote normativo, la densidad neta, el estacionamiento, la calificación de un bien inmueble, que hay casos en los que no se señala, pero sería bueno, así como también la cercanía o que el predio se encuentre dentro de un área intangible o un área con patrimonio cultural o que esté cerca a una zona arqueológica. El plano de ubicación y localización. Para nosotros poder, como el que va a elaborar todo el expediente técnico, el verificador, debe tomar muy bien en cuenta que el plano de ubicación y localización debe contener los siguientes ítems, como la escala gráfica adecuada, se puede observar tanto el plano de localización como el de ubicación. La denominación de los colindantes. Siempre se debería de colocar la denominación de los colindantes, el norte magnético, la leyenda de área techada por niveles. En este caso se achuró de acuerdo a los niveles, pero no se especificó una leyenda. Las secciones viales también debería de tener. El mobiliario urbano siempre y cuando haya sido esa zona catastrada. Medidas perimétricas de lote, con el fin de constatar con las medidas de la copia literal. El cuadro de datos técnicos,
En este caso no lo han considerado, pero sería bueno y conveniente ponerlos, el cuadro de datos técnicos, en donde se especifiquen las coordenadas UTM para poder determinar si el predio cumple con el perímetro planteado. El cuadro de áreas también, de acuerdo a los niveles que tenga el predio en consulta, la denominación de las vías alternas, internas, y un cuadro comparativo especificando tanto la normatividad del certificado de parámetros urbanísticos como del proyecto, con el fin de poder ver si se transgredió algún parámetro, ¿no? Y eso se debe de considerar en el informe técnico de verificación. Con respecto a las áreas techadas, se deberá tener, ¿qué entendemos primero, no? Con el área techada, entiéndase de que es un área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos sobre el plano del piso. ¿Y eso qué me va a incluir? Me va a incluir los muros, aleros y espacios con dobles o mayores alturas, y lo que me va a excluir son las proyecciones de vigas, cornisas, jardines y otros elementos arquitectónicos. El área libre, ¿cómo se llega a hallar? Es la diferencia entre el área del terreno menos el área techada. Y el área ocupada vendría a ser el área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres. Entiéndase por el área del terreno en sí. En este caso he sombreado toda la parte techada, que excluye los ductos. En este caso son patios, son áreas que no han sido techadas, y se incluye el área del alero, ya que está proyectado un segundo nivel. Este segundo nivel se proyecta y este área de alero se debe contemplar dentro del área techada del primer nivel. Entiéndase de que se debe colocar también el formulario en el punto 4 del formulario correspondiente. El plano de plantas de arquitectura. ¿Qué entendemos por un plano de plantas de arquitectura? Es un plano de distribución por pisos, en donde se va a demostrar los nombres de todos los ambientes que engloba el plano, inclusive con closet, depósitos, despensas, piscinas y canchas, y que a la vez tiene que haber una concordancia con la memoria descriptiva y el formulario. Si existiera la discrepancia entre el formulario y el plano de arquitectura, lo que primaría es el plano de arquitectura y se tomaría en cuenta los respectivos ambientes señalados en dicho plano. Con respecto al informe técnico de verificación, entendemos de que es un informe detallado, elaborado por el verificador, en donde se va a plantear todas las transgresiones que se hayan hecho y se especifica los ambientes, la información técnica del predio en consulta. Cuando haya discrepancia tanto del área física, del terreno, como del área registral, el registrador lo va a inscribir. Sí lo va a inscribir, pero siempre y cuando el área real no sea mayor a la que figura en el registro, o sea que no haya superposiciones con predios colindantes, porque si los hubiese ya no se inscribiría. Y en cuanto a la cancelación de cargas, sí se podría hacer una cancelación de cargas presentando un nuevo informe técnico y los planos replanteados respectivos. Como segundo acto que engloba esta ley 27157, tenemos el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Dicho régimen es un acto registral cuya declaración de voluntad está destinada a producir efectos jurídicos reales y obligacionales en una edificación. Esto me va a permitir crear unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y común. ¿Y a qué van a calificar? Departamentos en edificios, casas en quintas, casas en copropiedad, centros comerciales,
o campos feriales y otras unidades inmobiliarias. Aparte de los requisitos de una declaratoria de fábrica, que engloba una declaratoria de fábrica como son los que están aquí, se deberá de consignar, además de los anteriores, el respectivo formulario registral, que vendría a ser el formulario número 2, y varía de acuerdo al número, de acuerdo a las categorías que presentan, ¿no? La copia legalizada con el fin de constatar que sea el mismo predio en consulta, el plano de independización, donde deberá estar debidamente señalado cada unidad inmobiliaria, así como áreas de usos comunes. Y el reglamento interno y memoria descriptiva también se deberá detallar, porque es un documento en donde nos va a ayudar a plantear si se ha tomado en cuenta el área ocupada o área techada para hallar los porcentajes de participación de cada unidad inmobiliaria. Con respecto a los aires o sobreelevaciones que se deben de tener en cuenta, tanto en el reglamento interno como en el formulario, se debe especificar el acceso vertical que nos va a conllevar a dichos aires. Si no se especifica ese acceso, si no se proyecta ese acceso en el plano de distribución, no se tomarán en cuenta para su posible calificación. Entonces, ¿qué entendemos? Cuando se habla de reserva de aires, tiene que estar la declaración expresa y la publicidad se mantendrá en la partida matriz. Y en el caso de independización de a los aires, se mantendrá también declaración expresa, una asignación de porcentaje de participación, ya sea por el área ocupada o área techada, y el acceso tiene que estar debidamente proyectado. A continuación veremos un caso de una declaratoria de fábrica. Bueno, en esta declaratoria de fábrica lo que se presentó para el siguiente caso es el plano de ubicación. Vamos a hacer como un procedimiento de calificación. Este plano de ubicación está correctamente ya que se grafica tanto la leyenda de cada nivel techado, tanto del terreno como de los ductos y de las áreas techadas por piso. También se especifican el cuadro de áreas por niveles, incluyendo el área del alero. Otro tema también de tomarse en cuenta es el cuadro de datos normativos, en donde se va a comparar tanto los datos o lineamientos que me plantea el certificado de parámetros con el proyecto. Las secciones viales, el norte magnético, la delimitación correspondiente de acuerdo a las medidas perimétricas, los linderos, las vías de acceso también se deberían de denominar. Y en este caso, bueno, faltó el cuadro de datos técnicos, ¿no? Con el fin de que quizás haya posteriormente una independización y se quiera constatar que sea el mismo predio. Ese es en cuanto al plano de ubicación. Y al plano de distribución, o si no el formulario. Bueno, podemos ver de que en este plano de distribución existen 3 niveles, de los cuales se está proyectando, bueno, no se puede ver, se proyecta un área de alero. En el segundo nivel el área techada se va a incrementar. Y podemos también ver que existen ductos que se proyectan ya en el segundo nivel. Y para tener mejor un procedimiento de calificación, vamos a proyectar el formulario debidamente llenado.
Bueno, en el primer punto se proyecta todos los datos que debería de tomarse en cuenta. Tanto los datos del titular, ese es en la primera parte, ¿no? No puedo bajar sino con eso. Tiene que estar debidamente legalizado por el notario y también presentar la huella y firma de cada propietario o copropietario. Más que nada la parte técnica que se quiere dar a conocer es a partir del punto 4 del formulario. Ahí. En este punto, un poquito más abajo. En este punto está debidamente llenado, ya que se puede apreciar el mes y año de la fecha de culminación de obra, en donde esto, 1978, se aplicaría la ley. ¿Por qué? Porque es mucho antes del 21 de julio de 1999. Se especifica el valor de la construcción, el área ocupada o área del terreno, se especifica, y por niveles se va a especificar las áreas techadas. Véase también de que se especifica el alero externo. Este alero externo tiene que estar incluido en el área techada del primer nivel. Y a la vez se especifica el área libre y el porcentaje. Para poder saber si es que se encuentra correctamente la información técnica, lo que hacemos es sumar tanto el área techada como el área libre y me tiene que dar, en este caso, como está incluido el área del alero, se suma ambas áreas y se restaría el área del alero con el fin de que me pueda dar esta área, que es el área del terreno. Si eso cumple, es porque está correctamente. En los casos donde exista una ampliación, se tendrá que especificar en el plano de ubicación, dentro del cuadro de áreas, el área inscrita, el área modificada y el área resultante. En este caso, se especifican todos los ambientes por niveles, de acuerdo a la distribución del plano de arquitectura. Bueno, pasamos a las observaciones contenidas del informe técnico, en donde se puede apreciar de que estas transgresiones ingresarían como cargas técnicas del predio en consulta, pero sin embargo se tiene que especificar en dicho punto y estaría bajo responsabilidad del verificador ad hoc. Básicamente es solamente eso. Después ya es netamente legal. Gracias.